Pablo Morillo es uno de los personajes más controvertidos de toda esta historia de la independencia de la Nueva Granada para convertirse en lo que hoy es Colombia. Él es un general español que nació en 1775 en una provincia llamada Fuente Seca. Desde muy joven se enroló en el ejército español. A los 14 años ya estaba participando en algunas de las campañas, porque en esa época España también estaba inmerso en sus propias guerras. Contra las invasiones napoleónicas, sobre todo, estaba luchando, y participó Morillo en algunas batallas, entre ellas la famosísima batalla de Trafalgar. Posteriormente adquiere diversos honores y reconocimientos, y por los lados de 1810, después de esa época, Pablo Morillo, pues con gran prestigio, es comisionado para sofocar la rebelión que había en América del Sur, en las colonias españolas. Después de 1810, recordemos que comienza en firme la guerra independentista de lo que hoy es Colombia y los demás países para librarse del yugo español. Entonces, él es comisionado para venir a pacificar y sofocar esa rebelión en el norte de Sudamérica, precisamente, y lo envía hacia la Nueva Granada con un ejército poderoso de unos 20.000 hombres más o menos, y cerca de 75, 80 naves. Parten desde el puerto de Cádiz en España hacia América, llegan inicialmente a Venezuela, comienzan su campaña de pacificación. La labor más reconocida se logra en Cartagena de Indias, aquí en Colombia. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y en 1815, entre los meses de septiembre y noviembre, sitian la ciudad durante 2 meses. No se permite la salida ni la entrada de víveres ni de ningún elemento de supervivencia para las personas. Esto causa la muerte de cerca de 6.000 personas en Cartagena. Finalmente la ciudad se rinde, reconquista Pablo Morillo la ciudad y comienza su avance hacia el interior de la región. Llega a Santa Fe de Bogotá, allí en compañía de Juan Sámano, otro de sus lugartenientes, comienzan el proceso de pacificación de la Nueva Granada. Inicialmente, Morillo trata de negociar con los rebeldes su rendición a cambio de indultos y delaciones de los rebeldes máximos. En un principio el tema funciona, pero Pablo Morillo se entera de que en Venezuela, que era el primer lugar donde él había estado, algunos de los personajes que él había indultado se rebelan en su contra. Nuevamente se enciende la llama independentista en este lugar, entonces toma la decisión de cesar todo tipo de negociaciones e indultos y establecer un régimen represivo bastante fuerte. A esto se le conoce como el régimen del terror. ¿Qué pasa en esta época? Cerca de 1816-17 ocurren los juzgamientos y fusilamientos de algunos de los personajes más reconocidos de esta etapa independentista. Es así entonces como en el cadalso pierden la vida personajes como Camilo Torres, también Francisco José de Caldas, Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos. Y esto causa pues un enorme escozor entre los criollos, las personas que estaban inmersas en esta guerra independentista, y alienta a las fuerzas rebeldes para arreciar en su etapa de independencia. Finalmente, en 1819 se consigue la independencia en la batalla de Boyacá, la independencia de la entonces Nueva Granada. Morillo vuelve a España para ponerse al servicio del rey Fernando VII, que había sido restituido en el poder, pero nuevamente hay guerras intestinas al interior de España, y Pablo Morillo finalmente se le destituyen todos sus títulos hidálgicos y nobiliarios, y se exilia en Francia. A Pablo Morillo, entonces, que resulta siendo uno de los personajes más contradictorios de toda esta época independentista,
se le juzga dependiendo del bando donde se le mire. Para los españoles obviamente termina siendo pues un héroe porque todo lo que logró antes de llegar a la Nueva Granada y lo que consiguió antes de la guerra, antes de la independencia de Colombia, y pues para nosotros los colombianos o los criollos resulta siendo pues un enemigo por el régimen del terror que instauró en nuestro país. De todas maneras no deja de ser una figura determinante en todo lo que sucedió en estas guerras de independencia de la Nueva Granada para terminar en lo que hoy es Colombia.